Elecciones, todos ganan, todos pierden. Bueno, eso se sabía en una elección además súper compleja donde podía ya hasta buscar, no, pero saqué más core, no, es que mis concejales son más buena onda. Había de todo. Ahora, eso por supuesto tiene que tener un cierto criterio de realidad y uno pensaba, quizás qué iba a pasar, que alguien ganara con todo, que alguien perdiera con todo. Y fíjate, voy a parafrasear al propio presidente de la República, que en su habitual eh, ¿cómo decirlo? Esta cosa de hablar sin guiones, su espontaneidad. Dijo el mismo domingo en la noche, y le encuentro razón, dijo, mira, sincerémonos. Eso fue lo que dijo el presidente. A todos nos fue un poquito bien, a todos nos fue un poquito mal. Y tiene razón, ¿eh? Una cosa improbable. Así que chapeau para el presidente de la República. Y en eso estamos entonces, analizando. ¿Y qué es lo que los quiero invitar en este Provócame de hoy? ¿Cuál es la provocación inicial que le quiero hacer aquí a mi panel? Con una pequeña baja, ya les voy a comentar. Conversemos pues de los resultados, pero conversemos no de los resultados, los números están ahí, ustedes ya lo conocen, los pueden ir a buscar. A partir de esos números, ¿qué cosa? ¿Cómo descomponemos? ¿Qué nos dicen los números? ¿Qué nos dice la derrota de Marcela Cubillo? ¿Qué nos dice la derrota de Iracy Hasler, el triunfo importante de Borde en Santiago? ¿Qué nos dice el triunfo de Matías Toledo, outsider total, ganando en Puente Alto a la superpoderosa, imbuido de todos los halos de Piñera, Carla Rubinar? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice las dos mujeres alcaldesas en Viña Valparaíso? Hay cosas que hay que mirar. ¿Qué nos dice la segunda vuelta en la metropolitana? Bueno, de eso, de parte de eso, vamos a conversar en este programa. Insisto, más allá de las cifras, tratando de hacer una conexión para pensar más allá de los números y ver en definitiva, que es lo que más nos interesa, cómo asoma el futuro de Chile, cómo asoma los tiempos venideros en un entramado social cada vez más complejo, más beligerante y donde pareciera que a veces hay poco espacio para el diálogo. Aquí comienza el capítulo número 20 de Provócame. Estamos, antes de entrar en materia, los saludo más allá de cualquier consideración política, porque imagino que los veo hasta con ojera. ¿Cómo está ahí, Marco Barraza? Dispuesto a la conversación, a la reflexión. ¿Muy cansado? Sí, agotado, porque han sido días muy intensos, porque cada elección implica un desgaste de energía bien potente y con las penas, pero también con las proyecciones que son del caso. Perfecto, las vamos a hacer, de hecho vamos a partir por Santiago. ¿Cómo está ahí, Vale? Yo quiero manifestar mi felicidad porque ustedes saben, yo soy de la quinta región. En Valparaíso elegimos a la primera mujer alcaldesa, que es Camila Nieto, y es de mi partido, del Frente Amplio. Y también Macarena Ripamonti sale reelecta, ¿cierto?, en mi ciudad, que es Viña del Mar. Entonces hay una sensación de Quinta Costa muy, muy bonita, y lo digo por una proyección que ambas, Macarena Ripamonti y Camila Nieto, se comprometieron a trabajar por Valparaíso y Viña del Mar en conjunto, y creo que a nosotros nos separa nada, nos separa nada entre ambas ciudades, y creo que se viene un desarrollo muy importante para ambas comunas y ser las capitales, ¿cierto?, de la región. Así que bien, pero sí con el sabor agridulce a nivel nacional, y que vamos a analizar acá, que necesitaba este programa para analizar los datos, para ver cuál es la sensación que tengo respecto a esto. Y aprovecho en esta entrada, Cervel, maldito sea Cervel, me eligió vocal de mesa. Yo llegué a mi mesa, 4 personas, y yo dije, ya yo soy la que dobla los papelitos. Y es lo que dije cuando entré, estaba doblando, me fueron a buscar, hay que constituir otra mesa, comisaria que eres. Hasta las 3 de la mañana llegué a mi departamento, por eso estoy con tremenda ojera. Pero bien, sí, no, estoy cansadísima. ¿Cómo estaba ahí el...? Qué impresionada, porque yo estuve en un colegio de vocal, el Sagrados Corazones, en el plan Viña, se podría decir, catalogar como cuico el sector. Sí. Y ganó Mundaca. Ganó Mundaca y ganó Macarena Ripamonti en la zona. Entonces quedé bastante impresionada con los resultados, por lo menos para Mundaca, que sacó la primera mayoría. Ya no, pero te estaba preguntando de cómo si te
te reconocieron, te saludaron. Sí, me pidieron fotos, me pidieron saludaron. fotos. Sí, ya. Me fue la chica de TikTok, me dijeron, no, mándale saludos a Darío Quiroga, me dijeron. Mentira, nunca te dijeron eso. Ya, pero sí te saludaron, Sí, ¿no? me saludaron, me ya, pidieron si aquí fotos, tenemos que ir testeando, si todo. aquí esta weá no es... esta No, weá no- definitivamente yo estoy muy agradecida por toda la gente que me saludó, Sí, me pidieron de el todo. Provócame, esto es el inicio de un gran movimiento político-social. Sinceramente, estamos en el capítulo 20, Sí. ustedes se dan cuenta. Aquí, No, de aquí sale. pero de aquí van a salir las ideas de futuros gobiernos de avanzada. No, De aquí. y el próximo año se viene la nueva bancada de la izquierda que se llama Provócame. Yo y Marco. Y Rodrigo. No. Y Rodrigo no vino. Rodrigo Mira, es ni siquiera... nuevamente. A veces hacemos el chiste, ponemos el micrófono, la cámara. Nada, weón. No está. La cámara de Rodrigo no está. Pero no, ahora es eso. un poco más fácil encontrar a alguien que siente que es de izquierda pero es de derecha para reemplazar a Rodrigo. Ahora está abierta la posibilidad. Ya, se excusó hace un par de días, tenía un tema judicial, él es abogado, vive eso, entonces cuando no tiene ni una posibilidad de sacarse algunas audiencias ahora, falla al Provócame, aunque por supuesto uno puede dudar si después del gran resultado electoral del Partido Liberal, quizás la razón fue... No, porque tenían un Espérate, ¿no ganaron nada? o sea, tenían un alcalde, por lo tanto si tenían dos, podrían decir aumentamos en un 100%, cero. Disminuyeron en un 100%. ¿Sí? Sí, pues tenían un alcalde de Narica y lo tenía perdieron. idea. Oye, no. Pero gana No es que lo esté disfrutando, pero digo que... Marinovich, ¿cómo es? ¿Marinovich? No, es ¿Su candidato? Vlado Mirosevic. Ah, Que- Mirosevic. Que en, el, Se me que en el único lugar que le dimos la oportunidad, recordemos a la gente, le dimos la oportunidad, titulamos un capítulo, los títulos de Provócame dejan sus cositas, Sí. titulamos un capítulo, lo pusimos de imagen de portada. Debe haber sido el capítulo, Menos el capítulo menos visto por el título menos impactante. Yo creo que, y pedirle disculpas también a la gente, no volveremos a hacer un capítulo así. Claro. Y lamento mucho, voy a pedir reembolso de mis pasajes porque me carga perder el tiempo. Ya, entremos en materia. Ya, me interesa, Marco, no llegaste recién, así que no hemos tenido ni siquiera mucha oportunidad, pero creo que es importante partir conversando de Santiago, Municipal de Santiago, la madre de todas las batallas. Creo que se matizó bastante. Hubo elementos para la derecha que ganaron, pero la han tratado, por supuesto, de sacar del partido. Eso es básicamente como tratar de darle impulso a la candidatura presidencial de Evelyn Matei. Pero hubo otros elementos que hicieron que yo creo que ese encuadre no pudieran hacerlo por completo. Pero el hecho es que se perdió, y se perdió por una cantidad importante, un porcentaje importante, es decir, ganó holgadamente Mario Desbordes. ¿Cómo lo viviste tú, que estás ahí en eso? ¿Nos interesa ahí alguna pequeña, digamos, A ver, opinión? yo creo que no es posible situar la reflexión y el relato sobre Santiago en el contexto nacional. Y en el contexto nacional es evidente que la derecha tiene aciertos, tiene avances, pero que también el progresismo y el oficialismo, la izquierda, las fuerzas democráticas también tienen avances. De ahí que yo interpreto correctas las palabras del presidente en el sentido de una satisfacción moderada. Sí. Un dato no menor es la elección municipal. O sea, se ha erigido a las elecciones municipales como la antesala de las elecciones parlamentarias y presidenciales, porque es un dato de realidad que cada elección municipal que se ha hecho desde el 2000 en adelante, la fuerza de coalición gobernante ha tenido una merma. Sí. Y en esta oportunidad, esa repitió. merma, pero no fue tal. Es que Ah. si uno miras datos de realidad, escucha a alguien decir que uno puede tener opiniones, pero no datos distintos, y eso es bien relevante. Sí. 111 comunas mantiene el oficialismo, 122 comunas conduce la derecha desde esta elección. Las derechas. Las derechas, sin embargo, un dato bien importante es que en términos de personas gobernadas, las 111 concentran mayor universo de personas que las 122. Sobre 7 millones de Sí. personas. Y con otro dato adicional que es bien relevante, Maipú, que es una comuna de las más populosas en términos de número de habitantes, Hormonal. se mantiene la conducción por el progresismo, la izquierda. Puente Alto, que es un dato bien importante, Matías Toledo es una fuerza emergente del mundo social. Perdona, que no era el candidato oficialista, pero entiendo que fue apoyado por el Partido Comunista. Fue Sí, el único partido que lo apoyó. sí, explícitamente fue el Partido Comunista quien lo apoyó, lo apoyamos.
después fue generando más adhesiones políticas porque tenía una adhesión social bien importante. Y palabras del senador Osandón, que es de derecha, que es de RN, es que la derecha en Puente Alto no se dio cuenta de que el pueblo puentealtino no es de derecha, tiene una vocación social. Y es bien relevante haber obtenido ese triunfo. Es bien relevante la imagen del presidente de la República con Matías Toledo Sí. conversando en el pasillo, en el entrepasillo de la Moneda. Y la foto, digamos, que se emitió de selfie, como simbología. Y Viña del Mar, que también es una comuna bien populosa. Entonces, la derecha tiene un logro, que es obtener para sí misma la conducción de Santiago. Es un golpe fuerte, no hay que minimizarlo. Creo que teniendo presente que son análisis aún preliminares que expliquen las causas, desde la elección han pasado 2 días. Yo creo que hay variables de orden nacional y variables de orden más bien local que explican. Fíjate que sobre eso, Marco, déjame complementar también para ir Sí, sí. poniendo, porque, insisto, le pregunté primero a Marco porque obviamente tiene ahí tiene velas en ese entierro, pero la discusión está abierta. Yo quiero decir 2 cosas respecto a la elección de Santiago, o 3, porque voy a partir con una cortita. Y Marco, me voy a dejar de mentiroso porque cada vez que lo dije algunas veces, pero sobre todo en off, mi sensación era que, te lo conté, te lo dije siempre, digamos que no se podía ganar, digamos, o sea, yo creo que se iba a perder, esa fue mi sensación permanentemente. ¿Y por qué? Y ahora vienen los 2 temas. Uno es que a mí me da la sensación, en el caso de Iracy Hasler, que el primer año de su gestión, la entrada post-2021, en el fondo, entre que asume como alcaldesa, no sé, junio, julio del 2021, mediados de año, hasta el plebiscito del 2022, de septiembre, hubo un tiempo en que todas las fuerzas políticas, y por supuesto ciertas figuras más grandes, en este caso la alcaldesa de Santiago, estaban en una frecuencia. Y después el país nos dimos cuenta que había cambiado la frecuencia. Y por lo tanto yo creo que quedaron asentados cosas que me parece muy respetable defenderlas. De hecho, no respetable, me parece muy bueno. Qué sé yo, una mirada de género fuerte, feminista, etc. Pero eso, en algún minuto, el giro, y fueron capaces en esta mini batalla cultural, no hay nada definido, pero en este tiempo de disputa de batalla cultural, las ideas del apoliticismo intenso que promociona la ultraderecha, calaron. Entonces todas, yo creo, esas imágenes iniciales de Iracy, después nunca logró sacar. Y por supuesto le dieron como caja con el tema de seguridad, que después, yo vivo en la Comuna de Santiago, así que además también tengo velas también en ese sentido, soy un habitante de la Comuna de Santiago, que efectivamente uno ha visto cómo ha mejorado, entendiendo que además los municipios tienen un rol súper acotado en cualquier tema de seguridad, pero sí todo eso. Pero yo creo que ese pasivo fue muy intenso. Y lo segundo que quería decir, porque se perdió y se perdió por harto, pero hay una cosa que hay que valorar. Lo digo en este espacio porque se entiende, yo creo que se entiende, que no es a modo de justificación. Pero mirando, por ejemplo, las cifras, personas, porque eso tiene que ver con el voto obligatorio. Iracy sacó poco más de 45.000 votos cuando fue electa alcaldesa. Y en esta elección, por supuesto, aumentó el padrón por el voto obligatorio. O sea, no aumentó el padrón, fue más gente a votar por el voto obligatorio. Y subió 20.000 votos, de 45.000 a 65.000. Yo creo que eso, por supuesto, no le alcanza a llegar solo al 30% y no le permite ganar la elección. Pero lo que quiero decir es que indudablemente esta masa, que tenemos que acostumbrarnos, no estoy diciendo lo que estoy diciendo es a llorar a la FIFA, pero también quiero ponerle contexto. Yo creo que hay un ejercicio pendiente de los progresismos de la izquierda, que es termino con esto, Marco, lidiar con este nuevo estado de voto obligatorio que implicó que mucha gente muy desafectada de la política, que no le interesa un carajo, que no sabe quién es el ministro no sé qué, que no interesa, pero que por el hecho que hay una multa va a ir a votar. Mira, yo lo veo de esta manera. Las condiciones en las cuales se eligieron todos, y especialmente aquellos de naturaleza de izquierda, de orientación de izquierda, en municipios en la elección del 2021, son condiciones societales absolutamente distintas. Excepcionales, además. Excepcionales, inusuales, desde el punto de vista de la masa de personas que fueron a votar, desde el punto de vista del discurso reinante, del clima de opinión pública, transformador,
Por tanto, era predecible que hubiese una merma de conducción en este periodo. Ese es un dato. El segundo dato, yo creo que cuando uno dice que hay que tener, las explicaciones tienen que tener fundamento nacional y fundamento local, en el caso de Santiago es más claro. Santiago tiene 26 barrios, 26 identidades distintas, expectativas territoriales de naturaleza diferenciada, pero también es la capital del país y en consecuencia los conflictos del país se viven con una intensidad que es distinta. Un dato de realidad. Los delitos, el municipio tiene funciones limitadas en materia preventiva para efectos de la persecución del delito y la prevención más bien. Sin embargo, si uno mira la ENUSC y otras encuestas, los delitos contra la propiedad, los delitos contra las personas, incluso las incivilidades han disminuido en el periodo de Iracy Hasler, en contraste con el periodo de Alessandri, que es el alcalde anterior de derecha. Han disminuido de manera significativa. El periodo más crítico fue en el periodo de Alessandri. Sin embargo, el discurso reinante, el clima de opinión pública, los grandes medios de comunicación, era que la cosa se había deteriorado en circunstancias que está mejorando, para hablar en presente. Ahora, por lo mismo, uno pensando en la dimensión nacional y en la dimensión local. En la dimensión nacional es un dato, yo creo que hay dos consideraciones que hay que tener presente, una nacional que impacta localmente con mucha fuerza. Entre el año 2018 y el año 2024, Chile pasó de 260.000 a 780.000 personas migrantes con derecho a voto. Y en la comuna de Santiago reside, del 100% de los habitantes, el 42% son migrantes. De los cuales muchos tienen derecho a voto. ¿De todos los habitantes de Santiago? De todos los habitantes, el 42% son migrantes. No implica que ese 42% tenga derecho a voto. No, pero tiene del orden del 30% del padrón electoral. Y de ese 30% del padrón electoral, el universo mayoritario es la comunidad migrante venezolana, que claramente yo creo que es una comunidad que fue su asentamiento en Santiago alimentada por las políticas del gobierno de Sebastián Piñera. En el fondo, crearon un universo electoral que dirime resultados no solo en Santiago, sino que a nivel nacional. El día domingo votó mucha población migrante, hay que tener dato duro, pero es un dato de realidad. Sí. Y ese dato de realidad no hay que pasarlo por alto. En segundo lugar, si uno parte de la premisa que el 24% de la población, en el caso de Santiago, tenía una posición de indefinido, indeciso, porque no se orienta a propósito de tu caracterización del apoliticismo a posiciones de izquierda o derecha a priori, sino que más bien toma decisiones situacionales, yo creo que en el plano nacional la situación del ex subsecretario Monsalve debe tener un impacto. No es cuantificable aún, pero lo debe tener. Y es consistente con la evaluación que sale de la Academ respecto de cómo se valora ciudadanamente las capacidades de respuesta comunicacional respecto a la situación del ex subsecretario Monsalve, que la derecha hábilmente logró cambiar el clima de opinión pública. Si 2 semanas atrás estábamos discutiendo sobre Hermosilla y la red de corrupción interinstitucional. Bueno, así es, pues, así funciona. Sí, así funciona, pero es un dato de realidad. Sí, o sea, pero es que... Y en el dato más local, yo creo que sin duda la situación del INBA, la explosión con los niños lesionados, fue un hecho noticioso. Fíjense ustedes que Mario Desbordes lo que está haciendo ahora es poner el foco en el INBA, principalmente. Despidió en cámara en un matinal a la directora. Yo no sé si tiene atribuciones normativas para aquello. Es una vergüenza, Sí. pero ¿sabéis qué? Fíjate, me quiero quedar en eso. Ya, pero para terminar, para no dar más lata. Eso. Bueno, bueno. Son explicaciones Sí. Que hay que madurar, profundizar y que dan cuenta, digamos, de la fragilidad de los procesos electorales. Yo creo que Iracy Hasler fue víctima de un asesinato de imagen a propósito de el primer año del periodo de gobierno. Se le adjudicaron cosas que no eran ciertas y claramente eso generó mucha controversia.
el saldo de su gestión de gobierno es muy positiva. Tiene logros y aciertos en seguridad pública, en retiros de basura, en políticas de cuidado muy Me parece sostenidas, interesante. que espero que no estén amenazadas. Yo creo que igual es importante decir como... Yo sí espero que estén amenazadas, voy a justificar mi punto. Sí, porque yo igual les dije en un principio, yo podría tomar bastante una postura bien inmadura y decir la izquierda acá ganó, tiene mayoría de las alcaldías, de las poblaciones, las comunas más grandes. En primer lugar, Tomás Bodanovich, del Frente Amplio, acá mi compañero y todo, Matías, ¿cierto? En Puente Alto, que le hizo la campaña a Gabriel Boric cuando fue a la Sí. carrera presidencial. El tercero fue la Florida, que es de ¿cómo se llama? El de Carter. Y cuarta, Macarena Ripamonti, ¿cierto? Con mayorías comunales a nivel nacional. Podría estar de manera inmadura, ¿cierto? Diciendo que somos los grandes ganadores, cuando de verdad queda la sensación agridulce porque nadie ganó y nadie perdió. Y queda esa sensación también ahí y de analizar también la perspectiva que tiene la gente respecto a la política, entendiendo el voto obligatorio. Yo creo que hay que destacar también que siempre se ha intentado instalar que el voto obligatorio genera la tendencia a que todos voten por la derecha, y acá igual queda demostrado que no, que queda igual por igual y que es debatible y disputable también todos los votos. Tener en consideración también la población que votó, que creo que el voto a voto sí va a ser en las próximas presidenciales, y ahora crea una competencia bastante importante que también va a ser para las gobernaciones, ¿cierto? Bueno, la metropolitana es la más importante en materia de población, ¿cierto? A nivel nacional, porque pone pie a las próximas presidenciales del proyecto que quiere liderar. Y creo que también ahí se genera cómo han jugado los medios de comunicación en esto. O sea, dan como ganadora a toda la derecha. Los puntos de prensa con el Pancho Rego, ¿cierto? Que es un ganador, desborda inmediatamente, ¿cierto? Evelyn Matei, que se abraza con el otro, que van a un desayuno y todo. Hay una preparación, ¿cierto? Evidente y absolutamente desvergonzada de instalar que la derecha es la gran ganadora en ámbito nacional sin tener conciencia de los reales datos en mano, ¿cierto? Y es una jugada que siempre hemos tenido en contra y que tenemos que hacernos consciente que siempre vamos a tener en contra en esa disputa. Entonces creo que ahí está muy, muy interesante. Y, o sea, no solamente ir así, ¿cierto? Y veamos también a Macarena. Bueno, Macarena ganó, pero Macarena, toda la culpa del incendio fue de ella. Ella ganó en todos los colegios, ¿cierto? De los sectores afectados por los incendios, que tenía una mala gestión, que es de izquierda, que no sé qué cosa, y al final terminó ganando, ¿cierto? La municipal. Ella en la primera elección que tuvo sacó 49.000 votos y en esta sacó 114.000 votos. Tuvo un crecimiento más del 50% en su elección. Y también porque demuestra en que ella no soltó, o sea, abarcó toda la población viñamarina. Y ahí yo tengo la duda. ¿La gente votó por el personaje o votó por el proyecto? Porque yo creo que... No, en general, a nivel nacional, porque, claro, está el proyecto Frente Amplio y bien, eso se consolida y me parece súper positivo. El personaje de la persona. Claro, pero por ejemplo, en Maipú votaron por el proyecto o votaron por Tomás Bodanovich, o en Viña del Mar votaron por Macarena Ripamonti como figura, que desde su primer día de gestión, siempre se situaron como personas de gestión, de transversalidad, de seguridad, de prioridades. Desde el día 1, desde que asumen ciertos municipios, que le da el paso también de que demuestran que a quienes quieren en el municipio una persona que administra los recursos, más que tenga una opinión política respecto a las contingencias nacionales. ¿Cuántas veces Macarena Ripamonti fue a matinales? 1 o 2 veces, con cosas específicas sobre Viña del Mar, y no mayormente otras cosas. Tomás Bodanovich igual bajó mucho el perfil en muchas ocasiones. ¿Te sorprendió la votación de Iván Poduje en Viña? ¿Cómo? O sea, Iván Poduje pierde con un 40%. Sí, pierde, pero también porque el candidato, a mi parecer, era malo. Iván Poduje era un candidato muy malo. Creo que era mucho de Twitter también Iván Poduje. Tenía temas a nivel nacional solamente por conflicto, porque decía que, por ejemplo, una de las polémicas más absurdas que generó fue que la Macarena Ripamonti debía al CAI, y era mentira. Estaba toda la prensa nacional en una mañana, desmintiendo en la tarde. Entonces, la competencia fue diferente. Yo creo que en la región, por ejemplo, el senador más votado de la región es alguien de Renovación Nacional, que es Chaguán. Yo creo que hubiese sacado un poco más de jugo a los pocos proyectos que han sacado adelante la derecha en las comunas, ¿cierto? Pero tenía muchas cosas en contra. Yo creo que al final la derecha deja pasar a Iván Poduje porque sabían que iban a perder.
Sabían que iban a perder. Fíjate que yo quiero en eso hacer una punta, porque me interesa el fenómeno, insisto. A mí particularmente ya los votos son los votos, listo, ya el resultado está. Lo conocemos y para análisis está toda la prensa. Pero para análisis de la votación, como de las cosas obvias, lo más visible. ¿Ya? Me interesa, ojalá, realmente lo más invisible o tratar de ver qué es lo que va pasando. Fíjate que a propósito de lo que tú decías ahí, Marcos, que tú esperas que no se vea amenazado, en el fondo como lo que tú evalúas son algunas conquistas, algunos avances, en este caso en la gestión de ir así en la Municipalidad de Santiago. Yo fíjate que en eso, por huevear, ¿eh? No, yo creo que está bien que se vea amenazado. O sea, porque en el fondo ha habido una mayoría, insisto, esta es la primera elección con voto obligatorio municipal o incluso de las elecciones regulares, la que eligen cargo. Las 3 anteriores fueron los 2 plebiscitos de salida y la elección de convencionales muy extraordinaria para el fallido segundo proceso constitucional. Entonces, esta es la primera, y por lo tanto, y votó 13 millones. ¡Wow! O sea, efectivamente, la multa funcionó, porque en la elección anterior votó menos de la mitad de esa cifra. Entonces, esa es la nueva realidad, ¿ya? Esa es la nueva realidad, y eso entonces implica que el sistema político tomó la decisión hace algunos años atrás, probablemente sin tenerlo completamente claro, que iba a hacer que la definición de sus autoridades pasara por todo el mundo, incluyendo aquellos muchos que no tienen una opinión, prácticamente nunca, política. Tanto así que no les interesa entregarla, y por eso, si el voto es voluntario, no lo ejercen, ¿ya? Entonces, no les interesa entregar su opinión política. Y ahora están obligados, para decirlo así en términos simples. Entonces, a mí me parece que lo que pasa con el triunfo de Desbordes tiene que leerse ahí. Lo que hizo Desbordes ayer ese es el mundo que viene. Ese es el mundo que nos está ofreciendo la derecha. O sea, esa es la copia, versión fruna siempre, de los modelos que abrazan. Milei por una parte, Bukele por otra, Trump por otra, Bolsonaro por otra. Eso es básicamente, eso es lo que renta. Por eso, por ejemplo, Evelyn Matei, si uno mira sus declaraciones, yo creo que en los últimos 6 meses ha tenido más declaraciones estridentes que en toda su vida. Estridentes de verdad. Interpelando a cosas como que cómo se le ocurre al presidente, digamos, remover o querer sacar al director de la policía porque está formalizado. Entonces, espérate, déjame volver a Desbordes, que no sé si todos lo saben. Desbordes ayer en un contacto con un matinal, o sea, a las 12 horas de haber... Ayer fue martes, no, ayer fue lunes, estoy perdido, ayer fue lunes. Ya, 12 horas después de haber ganado la elección, en un contacto imbuido en la pasta, porque eso es la pasta política, metafóricamente hablando. Está en la pasta y le preguntan por qué más hay una declaración de la directora, diciendo una cosa que, claro, la sacan de contexto, donde dice, bueno, una situación particular, etc. Y entonces la despiden vivo, que de hecho no sabemos si tiene las atribuciones, etc. Pero mira que es interesante, todavía no llega al cargo. O sea, y hay un ninguneo atroz que lo celebra la fanaticada. Yo ayer decía en el programa Basura que yo creo que, o sea, si la votación fuera el día siguiente, 10 puntos más subiría. Porque yo creo que eso hoy en día renta. Entonces yo digo en cámara, puta, la gente feliz. Cualquier versión como de autoridad, cualquier tipo, hasta una directora de un liceo, despedido, si la gente la goza. Acuérdate, hace unas semanas atrás se hizo viral en México un periodista despedido en vivo por el dueño del canal. La goza, hay un morbo en eso. Y en ese morbo, para sectores despolitizados, al menos le estáis dando un reality. Desbordes, que es un político serio, eso es lo grave del asunto, decide en su primer día como alcalde electo seguir en el reality. Seguir en el reality y le importa un pico y se pasa por el carajo lo que se hace en los colegios en todo Chile, municipales, con profesores, profesoras, asistentes de educación, directivos, que algunos buenos, algunos malos, como en todas partes, intentan hacer su trabajo. La despiden vivo. Yo digo, wow, yo miro ese efecto y digo, carajo. Entonces, te devuelvo el tema. Si la gente eligió eso, bueno, veamos qué pasa por ese camino. Eso más bien lo que me pasa con este tipo de situaciones. Sí, mira, a ver, yo creo que es un dato de realidad que incluso las opiniones y las trayectorias políticas más serias de la derecha han sucumbido al extremismo en sus posiciones, y el extremismo de derecha no hace otra cosa que acentuar el discurso autoritario de violencia, de norma por norma,
aunque no exista la norma, como mecanismo restaurador de una realidad anterior. Sí. Porque en el fondo lo que se busca es imponer y reeditar una realidad que está tensionada y que está siendo superada. O sea, yo, del mismo modo que Darío hace la reflexión de que esto puede ser penetrante en un mundo social apolitizado, también genera disconformidad y mal gusto en un mundo social que también quiere respuestas coherentes, consistentes, que de alguna manera permitan superar estadios dificultosos y no acentuarlos. Lo digo porque no tiene ningún precedente hacer un despido, no tiene ninguna racionalidad, salvo efectismo comunicacional, hacer un despido en vivo, que no se ajusta a la norma, de hecho. Ahora, eso en el marco de una derecha que yo creo que el optimismo que tiene es que siente que logró sortear el problema de la corrupción. Y yo creo que eso no es real. Va a volver como un fantasma. Es recursivo, es recursivo. Hermosilla O sea, vuelve, para decirlo así. Para decirlo en claro, Hermosilla retorna. Y Chadwick va a ser formalizado. Va a ser formalizado. El fiscal Guerra está en apuros. O sea, es una situación... Juan Pablo Hermosilla Juan Pablo, ya avisó. Se lo notificó públicamente. Entonces, es una derecha que está tratando de aprovechar al máximo este periodo, estos hitos y logros que han tenido, porque es así, pero con la perspectiva de restaurar, no de pensar un proyecto. Sí, yo creo que hasta los analistas de derecha serios concluyen que la derecha no tiene un repertorio de ideas que se ajuste para este periodo. Y en buena medida, este optimismo moderado del presidente de la República respecto de que no se mermó la capacidad de conducción del gobierno, que es un dato importante, tiene que ver con que frente al empate social de por donde transita el país, la derecha no tiene propuestas. Y no basta con el autoritarismo. Da un poco de penita ajena ver cómo se han comportado la derecha intentando copiar de forma muy fruna y barata otras candidaturas, o sea, otros liderazgos a nivel internacional. Y me encima que son, o sea, claro, ganan elecciones, pero son muy mal mirados a nivel mundial. No solamente por el ridículo que hace, sino también por los resultados que son catastróficos para su país. Por ejemplo, si Desbordes se las quiere dar de Milei, de libertario, etcétera, hace poco salió en CNN, la pobreza en Argentina se dispara en el primer año, la administración de Milei, y alcanza el 53%. Una cifra impresionante. O sea, es impresionante, Brutal, catastrófico lo brutal. que está pasando en Argentina. Y el mismo personaje, por ejemplo, como, o sea, el personaje Milei que decía que acá, que la casta, que todo eso, contra toda la misma casta dentro de su gobierno. Entonces, no tienen la capacidad. Son, a mi parecer, liderazgos súper absurdos. Son racistas sin ningún sentido. Hace poco, y hay una polémica también a propósito de las elecciones de Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump. Que hace poco en uno de estos eventos de Donald Trump... Te salió como Parisi cuando habla de Carter. No. Sí, ¿estás practicando tu inglés? ¿Ah? ¿Estás practicando tu inglés? No, porque los nombres se dicen así, po. Que no me gusta cuando los gringos dicen que soy como Valerie. Es Valeria, hombre. Pero, por ejemplo, dentro de eso, uno de quienes estaban ahí vociferando dentro de ello, tira tallas y dice, hay una isla de basura que anda lo vi. flotando por ahí, al parecer se llama Puerto Rico, la población de Estados Me Unidos quedé es me río. Puerto Rico. Súper ofensivo. Es que es a todas luces lo que propone la derecha es ser ofensivos con la diversidad. Y solamente buscan los intereses personales también. O sea, a mí, yo no entiendo cuál es el sentido, por ejemplo, que se genera de que casos de corrupción como Hermosilla, los más investigados municipios, porque se roban la plata de los municipios, es de la derecha en general, ¿cierto? A nivel nacional, en una gran mayoría. Entonces, no entiendo esto, por ejemplo, que Milei diga, te voy a despedir y voy a hacer esto, si todavía ni siquiera asume. Y me parece que va muy en declive de la figura seria que en su momento mostró también Desbordes. Bueno, pero por algo es. Pues. Claro. Es que lo que quiero decir es que detrás de eso hay racionalidad. El tema es que los únicos, y esta es la realidad,
frente a esas políticas absurdas de niñerías que está tomando la derecha hoy en día, de pegarle a cualquier persona dentro de un cargo de investidura formal, ¿cierto? Lo único que pagan el día de mañana es la gente. Las pobrezas aumentan y no es para ellos ni su bolsillo, es para la gente la pobreza de ellos. Entonces, ahora, la pregunta es cómo uno establece estrategias desde ese lugar. Yo creo que, yo creo que estamos, lo digo en general, el resultado de la elección fue, efectivamente, estuvo bastante bien, digamos, no hubo ninguna raza a la derecha, etcétera. Hay que analizar, pero eso no hace que el fenómeno no esté, digamos, instalado. O sea, pero yo lo quiero poner de esta manera. La derecha sigue siendo la principal amenaza para el bienestar del país. Porque no está prevaleciendo una derecha con una trayectoria que se institucionalizó en la gobernanza del país y que es capaz de llegar a acuerdos, sino que lo que está prevaleciendo es una derecha obstructiva, de extrema, de racionalidad excluyente, de hecho, de xenofobia, de homofobia. Es una derecha, o sea, indistintamente que tengan matices y que tengan derechas con apellidos distintos, pero la que prevalece, es la que ordena el discurso, es esa. Pero de hecho, por eso pasa, por ejemplo, con el candidato a gobernador. No vamos a tener tiempo quizás tanto meternos en eso. Es que yo quería ir para allá. Vaya, juegue. No, lo que pasa es que, hay un debate de más largo plazo sobre las normas electorales que hay que profundizar, porque que 8 gobernaciones estén en segunda vuelta es un dato sobre discutir respecto de si es tan pertinente o no que haya segunda vuelta en las gobernaciones. Y que sea nomás como las municipales, como los alcaldes. Claro, sí. Porque lo que es bueno para las municipales, ¿por qué sería malo para las gobernaciones? Y genera un nivel de tensión y de captura el debate político de manera inadecuada. Dicho eso, creo que lo que la izquierda, el progresismo, las fuerzas democráticas, yo pongo esos 3 apellidos siempre, me parece que son abarcativos de todos los universos sociales. Para que incluso Rettig se pueda sentir parte. Para que Rettig también se sienta parte. Hay que conservar una impronta y un objetivo político estratégico. Y ese objetivo político estratégico es que la derecha es la principal amenaza para el país. Y enfrentar a la derecha en estas gobernaciones es clave. Es muy clave. En el caso de los comunistas, nosotros vamos en segunda vuelta en la región de Coquimbo. Coquimbo, sí. Eso es muy relevante. Es muy relevante en la región metropolitana. Y cada región del país. Lo que quiero destacar es que si el mundo social, la unidad política de las fuerzas progresistas, incluida la democracia cristiana, tiene que estar a la altura de este desafío en todas las gobernaciones del país, no en una en particular. Solo para provocar, porque claro, yo estoy muy de acuerdo respecto a la unidad, dimos un claro mensaje municipal también de que teníamos que ir todos en conjunto para poder ir a disputar en esto. Y Puente Alto tenía un candidato de unidad. ¿Por qué el PC apoyó un candidato independiente fuera de pacto? O sea, no lo apoyó así, o sea, lo que sí... O sea, estaba la diputada Serrano. Sí, pero había un dato de realidad. Ese dato de realidad era que la única candidatura que mostró capacidad y que hoy día es un éxito fue esa candidatura eminentemente social. Entonces, como unidad hasta que hay otro candidato que pueda ganar. No se trata de eso. O sea, lo digo porque, o sea, a ver, mi candidato para Puente Alto, obviamente, desde el día 1 era el Matías Toledo, porque sabía que iba a ganar, la coordinaba Chichigán, y ustedes saben que yo estoy enamorada de Pablo Chile. Exacto. Siempre lo he dicho desde el día 1. Pero a mí, mi partido me dijo, el candidato no es ese, el candidato es este, compañera, y el acuerdo desde el Partido Comunista hasta todo para ir en la unidad. Ah, ok. Entonces no puede hacerle campaña públicamente a Matías. Yo tampoco le hice. Claro, pero representantes del Partido Comunista fueron abiertamente a hacerlo. Entonces creo que ahí en ese sentido estaré equivocada. O sea, si mi partido me mandata que hay unidad y tengo que respetar los acuerdos transversales, tengo que hacerlo, o simplemente desligarme cuando yo quiera. Quizás está en el margen de error. Bueno, igual es una discusión, ¿eh? ¿Qué tan rudo es? Claro. Pero lo que pasa es que yo creo que cuando efectivamente la regla manda mucho, se pierde también el sentido del quehacer político, y además regaláis cancha porque no abrí el espacio a estas cosas no calculadas, que uno debiera pensar siempre que el sistema, vía primarias, vía lo que sea, debería incorporarla,
pero a veces no sucede. Pero ustedes entenderán que yo tengo 25 años y voy aprendiendo cada día más de política. La derecha, ya eres adulta. la ¿no? derecha, La derecha- personalidad se consolida entre los 24 y los 26. No tienes No, ya argumento. sé. no tienes argumento Pero de al respecto. política uno nunca deja de aprender, ¿o sí? Estamos hablando de la Nunca derecha, deja de estamos aprender. hablando de Está en todo. desborde en versión ultraderecha. Porque eso es, yo vuelvo a insistir, ¿no? Eso es la ultraderecha, es el ánimo antipolítico. Entonces es la frase, es la exacerbación de la sensibilidad, ojalá que responda al miedo, a la agresión. Eso es básicamente la ultraderecha, si uno lo limpia. Despedir en vivo en un matinal el primer día de ser electo, ni siquiera asumir del alcalde Desbordes, es básicamente eso. Eso entronca bien con lo que es, representa el personaje, hago la diferencia entre persona y personaje, el personaje de Francisco Rego, que pasa a segunda vuelta, yo ayer lo dije, no voy a profundizarlo ahora, ¿Cuántos votos se habrán ido tendremos- confundiendo los orregos? No, ¿No crees tú? no. No, O yo- sea, porque además... Se si- pueden sumar y restar, yo No, creo. pues además se pueden, si No, tú no, querías no. votar por Francisco Rego, quizás votar por Claudio Oye, pero Rego. a mí permíteme... No, yo creo que fue una hábil No. decisión de apellido. Permíteme, No, pero, permíteme chicos, no. decir y que con mi gente acá también ser honesto con la discusión política. O sea, si Desbordes se inclina para intentar ser un autoritario es porque los republicanos le tiraron la correa y decían, ustedes son muy amarillos. Bueno, pero... Recordemos que le No, decían los republicanos sí, pero que fíjate son- que no, es que yo creo que yo no creo eso, vale. Además, con Desbordes menos, que en eso es cabezadura, digamos, y es súper como convencido y cuando se fue al tacho de la basura lo hizo así, pero en línea recta. Pero si era natural, en la izquierda igual pasó. No, yo lo que creo es que, vuelvo a insistir, si mi tesis es basal y más bien de carácter cultural, hay sectores, que básicamente sectores de la ultraderecha y que ahora está el germen se ha diseminado porque es exitoso. O sea, tú eres nadie, no existe, empieza a disparar con cierta gracia, no cualquiera lo puede hacer, con cierta gracia, mierda contra algún objetivo que no sea muy querido por la población. Y si tenías además, ojalá con algunas lucas, podías amplificar eso en redes sociales, al menos empiezas a existir. Al menos empieza a existir. Francisco Rego es eso. Eso es el personaje. Y por eso, lo dije ayer, no lo voy a profundizar hoy día porque nos queda poco y quiero pasar a otro nombre propio. Pero yo creo que él tiene la primera chance para ganar la segunda vuelta. ¿Quién? Francisco Rego. Ah. La primera chance para ganar la segunda vuelta. Yo creo que gana De hecho, yo Claudio. creo que Claudio Rego la tiene difícil. Pero es una discusión más No, yo profunda creo- que yo creo que yo- deberíamos abordarla. Pero Yo creo que gana Claudio Rego. Yo igual la creo que raja, gana porque Claudio. bueno, Pero yo también quiero- yo apostemos, también, po, ¿ah? apostemos. lo que pasa es que yo no... Una no- botella de gin. Mira, te lo explico de la siguiente manera. Yo Ni soy drogas, ni colocolino. alcohol. Yo soy colocolino y Me retiro. jamás apostaría a favor de la Chile o la Católica, aunque esté seguro que van a ganar, ¿me entendí? Entonces, no apostaría. ¿Eres del Colo? Soy del Colo. ¿Tú, Marcos? Yo soy del Colo. Por familia, porque en realidad tampoco veo mucho fútbol, salvo los mundiales. Yo Everton y cada vez amo más a Everton. Yo ese día, yo creo que vale la pena, hagamos esta última discusión para cerrar el programa, porque yo creo que es un nombre propio interesante y nos habla de un fenómeno que no es tan obvio de analizar desde mi perspectiva, capaz que para ustedes sí, que es la derrota de Marcela Cubillos. Déjame decir una cosa que no puedo no decirla, es que además ese día en la noche yo pensaba después del rato, así como a las 2:30 de la mañana, cuando uno ya está viendo los resultados de la comuna Hijuelas, no sé qué, Chimbarón, la weá, porque así funciona Pumanque. Así funciona. Ayer conversamos con Mayur cuando hacíamos la semana de Vito, y claro, nos pasa eso, uno que es adicto, yo creo que ustedes también quizás, sobre todo cuando uno no tiene muchas velas en el entierro, sino está más con sus candidatos, es que uno empieza al CERVEL, después entonces pues ya a las horas ya sabéis los resultados importantes, vaya a los secundarios, y después termináis viendo efectivamente los concejales, oye, a ver, habrá ganado este weón de Hijuelas que no sé. Ya. Yo hasta las 4 de la mañana estuve- Obvio, no, sí, así. Exacto. Esa es la droga de los que estamos en el análisis, Sí. los que estamos en la política. Yo pensaba en ese rato, mientras estaba con los concejales de Hijuela, decía yo, me acordé por un instante, llegó a mi mente Daniela Peñalosa, la actual alcaldesa de Las Condes. En Muerta la ejercicio. risa. En ejercicio, que por supuesto el que tiene mantiene, ahija de Lavín, estaba enredada con temas con la Contraloría, ¿cierto? Pero quien no estaba, digamos. Y de repente llegó Marcela Cubillo y fue notable y dijo, no, vengo acá. Te va ahí. Te va ahí. La sacaron, weón. Y entonces ya, para que vaya candidata a Chile Vamos. Y Cuyo dijo, no, yo junté mis firmas, está ahí, weón. No. Y no. Y fue de candidata y después los 17 millones, llamó a Mega al 13, ya, quiero el Prime. Fue al Prime, dijo, ¿qué se creen octubristas de mierda? No sé qué. Yo pensaba, ¿cómo debe haber dormido Daniela Peñalosa el domingo en la noche? Pero así, abrazada a su osito, feliz, de haber Feliz. dicho, mira, ¿de quién te burlaste? Le haber dicho mirando una foto de Marcela Cubillo, porque es una caída muy estrepitosa. Y aquí lo que yo pido ya, más allá del chiste, un poco el análisis,
¿Cómo lo ven ustedes? Primero, a propósito de lo que decía Rettig, lo dijo un par de veces, que él esperaba que en la votación de la gente, que la gente de derecha Las Condes, que vota siempre en un 80% por candidatos de derecha, es decir, son gente de derecha que vota por la derecha siempre, que hubiera algún tipo de castigo. Y lo que parecía improbable se dio. Entonces la pregunta ¿es una buena señal? ¿Es muy casual? ¿Habrá una revisión un poquito más profunda de ese segmento, de esa población, no los candidatos, de ese segmento político, de esa ciudadanía política respecto a lo que pasó con Marcela Cubillo? ¿Cómo lo ven? Quiero escuchar a Marcos. Mira, yo me acuerdo haber señalado en este mismo espacio en el programa 18 o 17, o 16, suena a ver el programa 20, que gente decente hay en todos los sectores. Sí, lo dijiste. Pero ¿Decente? Decente, gente decente hay en todos los sectores políticos. Y que en consecuencia actúan bajo sus principios y valores más de orden universal. Del mismo modo, señalé que yo no creía que podía tener merma, pero que no creía que estuviese amenazada la elección de Marcela Cubillo. Lo señalé. Me sorprendió muchísimo que se haya impuesto la candidata, que aclaró ella públicamente que no era de Evópolis, sino que fue apoyada por Evópolis, por militantes de Evópolis, porque Evópolis dio libertad de acción. Ella lo aclaró esa noche en su alocución pública. Hizo la rigurosa constatación. Yo creo que incluso dentro del universo de personas que viven en la élite chilena, que es Las Condes, que es Vitacura, tampoco quieren vivir con el estigma de ser unos frescos de raja. De ser frescos. O sea, es sentido común. O sea, porque en el fondo el discurso, o sea, la performance de Marcela Cubillo fue sostener la estantería acusando octubrismo frente a las críticas. Sí, o sea, impresionante. Y eso le permitió mantener cohesionado su sector, pero en los hechos no le permitió salvarse del mal escrutinio de su misma gente. Entonces, creo que se impuso el criterio en ese caso, en particular. Ahora, es una caída importante. Yo creo que mucha gente no lo dimensiona al todo. También lo hemos hablado en capítulos anteriores. Marcela Cubillo era una figura súper relevante. Su toma de decisión de venir a por Las Condes era básicamente dejar instalado una punta para ser presidenciable. Y seguramente, me imagino que manejando, porque además hay que concederle a ese mundo, que es muy ideológico, son unos soldados de sus intereses, unos verdaderos defensores de clase, casi en el sentido marxista del término. No solo eso, sino que además para proyectar desde ahí lo que claramente para ella era necesario, que era en el fondo reforzar la estantería más de ultraderecha, casi que se iba medio hundiendo con los republicanos. O sea, yo creo que desde el punto de vista de su autoprotección, autoconservación, su estrategia era la más acertada, pensando en aleonar a su barra brava. Sí, a su barra brava. Y mantenerla cohesionada. Sí. Pero eso no le permitió salvar el escrutinio negativo de la ciudadanía de Las Condes. Voy a contar una infidencia que no es una infidencia, solamente una interpretación. Lo que pasa es que ayer les contaba que estuve en Sin Filtro, voy de vez en cuando, me fui a divertir, volví con un par de charlas de vuelta. Sí, no. Camila Flores y Catherine Martorell me traje un par de charlas femeninas. Sí. Y entonces trataron además de acusarme así como de misógino. O sea, Qué bacán escuchar a las mujeres de derecha hablando de misoginia cuando nunca en su vida han hecho algo por las mujeres y la defensa de las mujeres. Sí. Yo de verdad, cabra, pero terrible. Claro, lo que pasa es que ellas creen que el feminismo es como hombres delicados, como que le abren la puerta a las mujeres. Eso es como ser bien feminista, porque es como ser cuidadoso con las mujeres y como seres sensibles, delicados, débiles. O sea, no entienden nada, pero ellos creen que eso es feminismo. Bueno. Pero ¿sabéis que cuando parte el programa, Gonzalo Feito, hombre que se mueve ahí como pez en el agua en la derecha, digamos, uno de sus comunicadores, fue muy divertido porque, a confesión de parte de Relevo Prueba, él partió comentando la derrota de Marcela Cubillo, y lo dijo, pero nadie lo enganchó, porque obviamente tratando de hacerse lo escucho, que la más feliz con la derrota de Marcela Cubillo, Evelyn Matei. Que de hecho Evelyn Matei apoyó a Marcela Cubillo, la apoyaba, no sé qué, porque Evelyn Matei estaba aterrorizada con Marcela Cubillo porque sabía que era alguien que podía comerle la color. Entonces, el triunfo que tenía San Martín es un respiro. Lo dijo como 3 veces, fue muy divertido,
Porque bueno, a confesión de parte relevo prueba. Pero, y con esto voy cerrando, les pido quizás una última mirada, si les parece. Creo que va a ser interesante el capitulito de seguir analizando la derecha. Olvidémonos del oficialismo. La derecha está lista para gobernar Chile el próximo año. En eso están. Lo tienen claro, están primero. Tienen voracidad. Tienen pero voracidad, no están listas, etcétera. pero no están listas. No, digo, subjetivamente. Ellos están listos. Y sin embargo, ya algunos lo están diciendo y lo dicen públicamente, oye, pero ya, o sea, fuimos separados en 3 listas, no sé qué, o en 4 en realidad con el Partido de la Gente, etcétera. Pero porque además hay muchas tensiones, porque hay proyectos que también están en disputa, porque hay liderazgos que están en disputa, porque hay gente, personas importantes de la derecha, financistas, etcétera, que no quieren que sea Evelyn Matei, que van a buscar. Entonces, va a ser bien interesante ir mirando y ver además, a propósito de este germen apoliticista, agresivo, de perfume ultraderechista, si se logra, si se sigue apoderando de una derecha un poquito más tradicional, un poquito más republicana, o no. Y yo creo que eso es un partido que a mí me interesa mirar. Las señales por ahora me parece que son oscuras. Lo de Fordes ayer, vergonzoso. Y Evelyn Matei, que yo creo que en eso se la apuesta y va a abrazar a Francisco Rego y se la va a jugar. Francisco Rego, que no es un militante ultraderecha, es de RN, pero que entendió que el código era el código de la agresividad. Y en ese sentido, si tú no supieras que Francisco Rego, Pancho Rego, es militante RN, tú lo escuchás y se parece más bien como a Pancho Malo. Está más bien, podría ser como el team patriota, en términos como de la emocionalidad que instala, agresividad. Eso yo creo que es un partido interesante de ver, analizar y por supuesto después en el mundo de los progresismos, de la izquierda y todo, ir viendo, bueno, cómo se lidia con ese bicho. En un momento yo dije ya, le pega obviamente lo de los 17 palos a la Marcela Cubillo, pero no para perder la elección, porque es de un asiento muy cómodo para Marcela, toda la derecha la apoyaba, y era su espacio, era un espacio que ella tenía por ganado. Yo dije, y si gana, podría ser, lo más duro es que gane por un poco porcentaje, ¿cierto? Y eso sería lo más fuerte que le pasaría, pero no perder, jamás. Y creo que ahí hay un mensaje de la comuna de Las Condes, en su mayoría de lo social como el sector élite empresarial de nuestro país. Esa es la realidad, ¿cierto?, de lo que caracteriza a Las Condes. Que dicen, claro, podemos ser una comuna de derecha, pero no somos sinvergüenza. Podemos ser una comuna de derecha, pero no elegimos a gente que sea cara de palo, que represente nuestra comuna. Y ese fue un mensaje muy fuerte porque, insisto, Marcela Cubillo es hija de general, ¿ya? Y es representante fiel de la derecha, es una Evelyn Matei, hija de general también. Entonces, lo que pasa es que No, Marcela también... Cubillo no es hija de general. Pensé que lo decía en términos metafóricos. No, pero de un consiller. Sí, exministro. Exministro. Pero de Pinochet. Sí. Sí, es que digo general como de la dictadura. Pero entonces, ahí sale, ¿cierto?, la figura, ¿cierto? Se va a Marcela Cubillos con toda la maquinaria que quiso pasar. Pero ojo con la candidata que gana, porque la candidata que gana es muy buena. O sea, esa candidata, primero, no fue apoyada porque ella era ex Evópoli. Ella no fue apoyada por los partidos. Luciano Cruzco, que el senador, salió emplazando como Evópoli de que todos apoyaran a Marcela Cubillo. A todos. Perdona, porque además la Cata San Martín, en realidad su historia Por eso viene de la DC. por eso es tan importante la notificación que ella hace en su alocución del día domingo en la noche. Solo decir que Catalina San Martín, ella dice, que lo estoy viendo acá, dice, hay que investigar para atrás, incluida la gestión de Joaquín Lavín. Entonces, hay alguien que toma la batuta. Está bien, puede ser de derecha, yo creo que es más de centro-derecha, pero no se pierde, no se va para la izquierda. Era de la democracia cristiana universitaria, la católica, insisto en eso. Bueno, pero después entonces, se fue a Bópoli, así como... Entonces hay una figura bien de centro, bien de centro, como que entendió el mensaje de lo que significa de lo victorioso de ciertas alcaldías de izquierda, que es demostrar gestión, que es mostrar seriedad. O sea, la vemos en el programa CNN vestida de blanco con el moñito para atrás diciendo, nosotros vamos a investigar auditoría, todo lo que sea necesario. Entonces se vuelve una fiel representante de Las Condes, de la gente de Las Condes, que quiere demostrar que son gente que quiere ser seria, que necesita, no quiere este extremismo, como que sienten, o sea, voy a dar una infidencia, una opinión que yo vi, cuando fueron y se sentaron todos los candidatos ganadores a la casa de Evelyn Matei. ¿Tú crees que a la Evelyn Matei no le molestó tener Orrego ahí con el jockey comiendo en la mesa? Yo creo que ella es del cuiquerío absoluto y no es de su comodidad tampoco, y para la derecha para nadie, porque en su momento Orrego también en la interna de Renovación Nacional postula para la dirección nacional y sale, no gana, Sí. no gana, porque no es del sector
que representa normalmente la élite, ¿cierto?, de derecha. Él mismo no se caracteriza de la élite de la derecha. Entonces, claro que también tiene un golpe interno, que sus figuras tradicionales que ha tenido la derecha caen, y la que queda paradita al parecer es Evelyn Matei, es el temor, ¿cierto?, que ella tiene, y que se genera esta nueva figura que no les gusta. Pero no les gusta que Francisco Rego sea el candidato. A ellos preferían más un Desbordes candidato, preferían más un Sichel, una figura más seria que pueda mostrar un poco más de seriedad, ¿cierto? Pero no este candidato, pero les sirve. Y lo van a usar hasta que les sirva. Y ese servir va a ser hasta que la Evelyn Matei sea la presidenta del país. Eso es lo que quiere lograr. Ese es mi análisis respecto a Las Condes. Y vamos a comprar una casa en Las Condes, una de esas. No, bloqueadísima. Ahora sí nos vamos a vivir. Ahora al fin. Sí. Oye, y los medios decían, bueno, importante las votaciones de Tomás Bodanovich con 70% en Maipú y también de Merino 80% en Vitacura. Es como, ¿cuál sorpresa es esa, weón? Así como... Pero bueno, en fin, tratan de lucir cositas. Ya, lo dejamos hasta acá. Me aburrieron. Hay gente que ha pedido que subamos los capítulos en Spotify. Estamos solamente en YouTube. Sí. Ah, qué bueno. Hay gente que lo ha pedido, pero si quieren, hagamos una meta, porque queremos saber, porque es una paja y quiere hacer la cuestión, después subir los capítulos, el sonido, no sé qué. Si quieren, pónganle me gusta a este capítulo, aunque no les haya gustado. Si hay sobre 2000 me gusta, hacemos la cuenta de Spotify. Y si no, nos quedamos nomás en YouTube. ¿Les parece o no? Un desafío. Hay que hacerlo. Ya, veamos el desafío de la gente. Ya, listo. Listo, se armó. Oye, hasta la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Tenemos el próximo 24 de noviembre segunda vuelta, así que igual vamos a tener mini clima electoral. Y yo creo que el de la metropolitana, se puede empezar a calentar. Me van a llamar de nuevo al cervelo. Muchas gracias al equipo técnico, muchas gracias a don Pablo Rivero que estuvo en el sonido, don Juan Eduardo Guzmán, mi querido Siete Ojos en el Switch, a todo el equipo aquí de Arte Medios que nos tiene aquí bien cariñoso. Rodrigo Rettig volverá la próxima semana, esperamos, si no, cambio nomás en el equipo, así es la vida, así pasan las elecciones. Y nos encontramos el próximo martes a las 9 de la noche aquí en Provócame.